Buenos días, hermanos, que la paz de Dios esté en cada uno de nosotros, esperando que Dios realmente haga un efecto en nuestras vidas. La realidad de la situación que está pasando hoy en este mundo, en este siglo, es bastante preocupante, sobre todo para los que creemos en el Señor Jesucristo. Es muy preocupante debido a que la mayoría de personas ya no tienen a Cristo como su primordial recurso, como lo único que se puede tener es a Cristo, como el Evangelio según San Juan dice, sin mí nada podéis hacerlo. Partiendo de ahí, mucha gente hoy no tiene a Dios en cuenta, aún la gente que se llama ser cristiana. Sigue ejemplos de gente que no lleva el ejemplo de Cristo. El apóstol Pablo decía algo que es bien interesante. Dice él, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, dice. ¿Ah? Entonces hoy en día la mayoría no puede decir esa expresión porque sus ejemplos son otros, pues, ¿ya? La gente quiere seguir el ejemplo de alguien porque ese alguien predica, es famoso, tiene plata, tiene fama, y ese no fue el ejemplo del Señor Jesucristo. El ejemplo del Señor Jesucristo fue distinto. ¿Verdad? Cuando les dijo a los 72 discípulos que mandó a la misión, Él les dijo, no lleven nada, no lleven ropa, no lleven nada, ¿verdad? Que el Señor les va a proveer, ¿ya? Y así se fueron. Llevaban el Espíritu de Cristo, llevaban fe. Cuando ellos regresaron, dice que venían contentos, diciéndole al Señor Jesucristo, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre... Sí, el Señor Jesucristo está muy contento. No se alegren por esto, alégrense porque hoy fue escrito su nombre en el libro de la vida, les dijo. Entonces, el ejemplo del Señor Jesucristo siempre fue ese, hacer la obra o la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Pero es interesante esto porque, les vuelvo a insistir, tenemos nosotros esa preocupación. Aquel que cree en Cristo Jesús, el que se ha aferrado a Cristo Jesús, empieza a creerle a lo que está escrito, y empieza a sentir las sazones del siglo venidero, de su próxima venida. Aquí no vamos a hablar de fechas, de día, de hora, sino que estamos hablando de su próxima venida, y las sazones que nos dan las escrituras nos dicen que muy pronto el que ha de venir vendrá, dice, ¿ah? Pero mucha gente no está así esperándolo, porque aquel que está esperándolo, dice la palabra también, que así mismo se purifica, así mismo se santifica, así mismo se esfuerza, está en constante oración, en constante súplica, apartándose y agradando a aquel que lo llamó, dice, de la oscuridad a su luz eterna. Entonces, eso debe existir en nuestras vidas, pero la mayoría de personas no tiene esa facultad en su corazón. Es preocupante que las mismas personas que les predican, se van por los extremos. Hay un extremo que es muy de jolgorio, de muchas libertades, y ahí está el extremo de ser, valga la expresión, extremista, que imponen un evangelio, que imponen la Biblia, que imponen una ley, que imponen. Entonces, a mucha gente le gusta esto porque les gusta que les estén imponiendo, que les están disciplinando. O otra gente peor todavía, que les gusta que les estén insultando. Por ahí aparecía un tipo que se decía llamar apóstol, avergonzando el nombre del apostolado, pues, y maltratando, les decía cara de esto, cara de aquí. La gente decía, qué interesante. Pero tampoco se trata de eso. Se trata de que nosotros tengamos su Espíritu Santo y que nosotros alimentemos ese Espíritu Santo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo así lo dijo, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras porque ciertamente en ellas hay vida, y vida en abundancia. Cuando habla de vida, no se está refiriendo exactamente a que nosotros vamos a vivir eternamente en este mundo, sino que se está refiriendo a que le vamos a dar vida a ese espíritu que está en nuestro corazón, pues. Ya, pero es muy interesante que nosotros debemos de entender que tener a Cristo
Tener a Cristo significa apartarnos de este mundo, ¿ya? En los principios de las escrituras, los primeros cristianos los primeros en llamarse cristianos, impactaron una sociedad, impactaron una cultura y el evangelio empezó a impactar a esa cultura. Por eso decía el apóstol Pablo en Romanos, dice, aquel que es ladrón, deje de ser ladrón, dice, aquel que es mentiroso, deje de ser mentiroso. Hay gente que tiene una cultura así, ¿no? Nació entre ladrones y ¿en qué va a terminar? En ser un ladrón, pues. Es su cultura, es su forma de ser, así lo enseñaron, así lo educaron, ¿no? Entonces el evangelio debe de impactar eso, no que eso entre en la iglesia, como quien dice, no podemos combatir como ellos. Entonces, como dice un proverbio chino, si no puedes contra ellos, únete. Y eso es lo que está haciendo muchas congregaciones hoy en día, uniéndose al mundo, porque no puede contra las acechanzas del mundo. Entonces, no hay otra forma más que tomar armas del mismo mundo para atraer, entre comillas, a los que han de ser salvos. Y la palabra de Dios no dice así. Dice que cuando empezó el evangelio a impactar en distintas ciudades de aquel entonces, dice que hay una expresión que a mí me gusta mucho, dice, y el Señor añadía día a día a los que han de ser salvos. Pero ¿quién era el que añadía? Era el Señor. No eran las campañas que los hermanos apóstoles hacían, pues unas grandes campañas de evangelismo. No, ellos compartían la palabra con los que estaban. Pero el Señor poco a poco iba añadiendo a aquellos que han de ser salvos, dice, ¿va? Ya. No era aquella situación de impactar un mensaje que impactara, no, era el Señor el que añadía, no era hombre alguno, era el Señor el que añadía a aquellas personas, al punto que el Espíritu Santo tomó a Felipe, dice, y lo llevó con aquel etíope, dice, así dice la palabra, lo llevó con aquel etíope, y aquel etíope leyendo la Biblia, entiendes lo que lees, dice. Qué interesante esa parábola. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que mueve a las personas a compartir la palabra. Ya no es una, como le dijera yo, no es una actividad, ¿va? No es una actividad donde yo me tengo que involucrar para poder ir a evangelizar. Es el Espíritu que toma a las personas para evangelizar. ¿A quién? A aquel que Dios está interesado, que conozca su presencia. No sé si me estoy dando a entender. En cambio, hoy en día somos como aquellas personas que salen a vender y dicen, te vendo celulares, mire este plan y todo esto, y andan vendiendo. Su misión es vender, pues, ¿va? Llegar a una meta. Pero nosotros, nuestra misión no es llegar a una meta de cuántos hermanos tenemos en Cristo en el mundo. No, nuestra misión es compartir la palabra y compartirla como el Señor Jesucristo nos enseñó, pues, ¿ya? Es un verdadero evangelio que nos lleve a una transformación, que nos lleve a un cambio, que cambie nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, pues, ¿verdad? Que seamos distintos, que nos parezcamos a Él, no a la gente en la que nosotros nos suscribimos o en la gente que es nuestro círculo social, nuestro círculo familiar, que seamos distintos. Eso es lo que nos da a entender un verdadero evangelio, pues, ¿ya? Lo que le pasó a Pedro ya era un discípulo del Señor, estuvo con el Señor durante 3 años, ahí estuvieron ellos compartiendo y todo, pero Pedro no había sentido que le había cambiado. Según Pedro seguía siendo el mismo. El día que el Señor Jesucristo lo dejaron solo y todos se fueron, ahí andaba Pedro así como que escurriéndose entre toda la gente, ahí andaba. Y una señora dice que le dijo, hey, tú eres uno de ellos. No te has equivocado, yo no soy uno de ellos. ¿Cómo vas a pensar? No, tu forma de hablar te delata, tu forma de vestir, tu forma de caminar. Entonces Pedro había cambiado y él no había sentido que había cambiado, pero la sociedad sí miró en él que ya era distinto. No sé si me estoy dando a entender. De eso se trata el evangelio hoy en día. Si usted está escuchando un evangelio que realmente no mueve sus sentimientos a ser distintos, no mueve sus sentimientos a que la gente misma exprese usted qué está haciendo, ya no es el mismo de antes, usted tiene un cambio en su corazón, entonces denle gloria a Dios porque Dios está fijándose en usted.
y ese evangelio está impactando su vida, y no solo su vida, sino que también a la familia que lo rodea, pues, ¿ya? Claro, vamos hacia esa perfección, vamos, siempre hay un pequeños desavenencias con nuestra forma de ser y a lo que el Señor Jesucristo nos dejó enseñados, pues. Pero vamos hacia esa perfección, continuamente. Pero aquí, ¿por qué es que estamos compartiendo esto, hermanos? Porque es preocupante, hermanos, que hoy en día mucha gente no está enseñando el verdadero evangelio, y hay una condenación para que los que tales enseñen un evangelio distinto. Hay una condenación. Miren lo que dice en Gálatas capítulo Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Y versículo 6. El apóstol Pablo le escribe a los Gálatas porque los Gálatas empezaron a recibir mucha gente que se hacía llamar pues pastores o discípulos del Señor Jesucristo, y estos empezaron a poner en peligro las enseñanzas que el Señor Jesucristo había dejado, y que por medio del apóstol Pablo él había fundado esa iglesia en Gálatas, y los galasienses estaban perturbados y estaban agarrando lo más fácil, lo más interesante para ellos, hablando físicamente. Entonces el apóstol Pablo viene y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repetimos: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El apóstol Pablo tenía una gran lucha en contra de lo que la gente quería judaizar la iglesia. ¿Qué significa judaizar? Significaba que el apóstol Pablo predicaba que no era necesario que las personas siguieran la ley judaizante. Esta gente llegaba a decir que se tenían que circuncidar, o que se tenían que seguir haciendo pasos materiales, mientras que el Señor Jesucristo nos dejó una gracia para aceptar y ser aceptados por Dios por medio del sacrificio que Él hizo. Pero no voy a caer tanto en ese detalle, sino que realmente, hermanos, buscamos un verdadero evangelio, y ese verdadero evangelio es el que nos lleva a nosotros a agradar a Dios y no a los hombres, pues. Entonces mucha gente predica ese evangelio hoy en día. Entonces ese evangelio agrada a los hombres, les gusta. Cuando habla de hombres, habla de la generación, les gusta la generación. Dígame usted qué evangelio no le va a gustar a alguien que, si tiene tendencias de homosexual, si tiene tendencias de ser lesbiana, si tiene tendencias extrañas sexualmente hablando, y viene un evangelio que les abre las puertas y dice: no, hombre, si Dios es amor, entonces lo que ustedes están viviendo es un sentimiento de amor. Entonces, ¿cómo Dios se va a oponer a ese amor que ustedes sienten? Entonces la gente: ay, qué interesante, dice esto. Miren, si aquí en la Biblia dice esto: Dios es amor, dice. Entonces, si Dios es amor, ¿y ustedes qué sienten? ¿Se sienten odio entre ustedes? Hablando de hombre con hombre o mujer con mujer. No, nosotros nos amamos. Entonces Dios está respaldando eso, porque Dios es amor. Equivocados, hermanos, equivocados. Este es otro tipo de evangelio que esta gente está tomando. Entonces, esa es la preocupación básicamente. Básicamente mucha gente está siendo condenada, porque así dice: sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito, sea maldito, ¿ah? Entonces, cuando habla de esto, el apóstol Pablo está maldiciendo a aquellos que se están yendo en contra de lo que está escrito, tergiversando la palabra del Señor, y más aún la gente que está comiendo ese engaño está siendo también maldito juntamente con el que está predicando ese evangelio así, pues.
¿ya? Entonces es preocupante porque mucha gente ahí anda como quien dice, es lo único que nosotros estamos escuchando y haciendo a un lado lo que está escrito. Haciendo a un lado lo que está escrito. Ciegos, dice la palabra. Ciegos guiados por ciegos, dice. Entonces, ¿a dónde van a parar? Dice el Señor Jesucristo. Al barranco, porque el otro no sabe cuál es el camino verdadero, ¿ya? Entonces, a eso es lo que vamos. Entonces, esa es la preocupación que nosotros debemos de tener cuando escuchamos la palabra del Señor. Mucha gente le dice, bueno, yo voy a escuchar la palabra en ¿cómo se llama? En YouTube o en donde sea. Ahí escucho el mensaje y me siento contento. Pero ¿contento de qué? Si realmente no sabe el proceder de la persona que está predicando, no sabe si realmente, como no investiga, no lee las escrituras, no sabe si realmente está comiendo algo que le está sirviendo o alimentando su espíritu, sino que simplemente se deja llevar por la inercia de este mundo, bajo la corriente de este mundo. Así dice la palabra, dice en Tesalonicenses, vendrán hombres amadores de sí mismos y que predicarán conforme a qué dice, a las concupiscencias o a los deseos de los hombres. Y eso es lo que hoy se está dando. Mire usted, como le vuelvo a insistir, mire usted cómo es que la gente está predicando, predica conforme a los deseos de la gente. Aquí no le va a gustar que si es fornicario, tiene todo el espíritu de fornicación, ahí está metido su pecado. Ahí le digo, no tengas pena, que el Señor dice que tarde o temprano tú vas a ser libre. Pero mientras tanto sigue fornicando, sigue adulterando, sigue haciendo malcabrestadas, perdonen la expresión, sigue haciendo cosas que realmente no agradan a Dios. Y nadie le pone un alto a esta situación. En contrario, el pastor sigue predicando un evangelio de chistes, de risa, y la gente sale riéndose. ¡Ay, qué tremendo ese mensaje! ¡Qué bendición! ¡Gloria al Señor! Creyendo a cosas que realmente la palabra de Dios no le está dando respaldo, que es, pues, ¿ya? ¿Cómo así me va a decir usted? Sí, claro que sí, que la palabra del Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que en el mundo hay. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces empieza a hablar de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, dice que no provienen del Padre. Entonces, los deseos de los ojos, ¿qué es lo que desean nuestros ojos? Muchas veces nosotros deseamos cosas que no están aptas para nosotros, y alguien va a decir, bueno, ¿cómo si el Señor dice que todo es nuestro? Sí, es cierto, pero dice también nuestro Padre nos cuida para las cosas que vayan a afectarnos más adelante. Es lo que sucedió con Ezequías, pues el rey Ezequías es un ejemplo claro. El rey Ezequías dice que mandó el Señor al profeta y le dijo, ve con Ezequías y dile que prepare sus cosas, que a tal fecha yo vendré por él. Y dice que Ezequías volteó su rostro hacia la pared. Señor, yo te he servido con amor, yo te he dado esto y tal. Y empezó el Señor Ezequías a clamarle al Señor. Entrando el profeta a su casa, por decirlo, o a su tienda, pues, dice que el Señor le dijo, ve y dile a Ezequías que no va a pasar conforme lo que se le dijo. Entonces, por el rey Ezequías hace falta unas horas en la historia del mundo, hace falta unas horas, ¿verdad? En la historia hacen falta, porque dice que el Señor permitió que el sol regresara 6 o 3 grados del templo para confirmar que Ezequías iba a ser sano y se iba a quedar en la tierra. Días más adelante, ¿qué es lo que sucedió? El rey Ezequías comete un error y le muestra a sus enemigos todos los tesoros que él había conquistado. Se ufanó, se enorgulleció, y ¿qué pasó? Fue condenado. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es que digo esto? Lo comparto, porque muchas veces mucha gente dice, es que nuestros deseos, todo lo que nosotros miramos es nuestro, en el nombre del Señor, todo lo podemos hacer en el nombre de Dios, pero no todo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿ya? Entonces, por eso es que estamos compartiendo esta palabra, porque muchas personas oyen la palabra del Señor, pero la están oyendo a través de una boca maldita. Se oye fuerte, pero sí es cierto. A través de una boca maldita, porque están predicando algo que nada que ver con lo que está escrito. Y la gente, como no lee, como no investiga,
como no busca el rostro de Dios por medio de la oración, por medio de la necesidad que surge, entonces son siendo engañados. Por eso la palabra del Señor dice, irán engañando y siendo engañados. Entonces miren lo que dice aquí en Tesalonicenses. Habla de algo que es bien interesante. Dice en capítulo 4, versículo 13. Antes de entrar ahí, le voy a hacer una connotación. Fíjense, hermanos, que nuestra esperanza, cuando surge esa necesidad en el Evangelio, cuando surge esa necesidad en nuestro Evangelio, es primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Entonces, cuando surge esa necesidad en nosotros, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a desechar este mundo, empezamos a anhelar su justicia, empezamos a anhelar la necesidad de que nuestro Rey de Reyes gobierne nuestras vidas, que Él sea nuestro todo, y empezamos a ver tanta injusticia que nos rodea. El malo siempre quiere ser, la gente mala siempre con su prepotencia, con su orgullo, quiere aplastar a aquel que es humilde y sencillo, quiere ser, y como quien dice, aquí es el que manda, soy yo, y aquí no hay Dios para mí. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, es increíble la maldad que existe en este mundo. Quien no la mire, está viviendo en otro mundo. Realmente, hermanos, cuando los frutos de escuchar un verdadero evangelio es cuando surge en nosotros la necesidad de hacer justicia y ya no querer estar en este mundo, anhelar que Cristo venga y que nos lleve y que nos transforme, hermanos. Y aquel que muere con una esperanza de que un día el Señor vendrá y va a ser levantado de entre los muertos. Esa es la verdadera esperanza del evangelio, pues. Entonces no es que uno esté con musiquita que aquí, a ver, hermanos, como ahí salen muchas redes, yo quiero merengue, hermanos, merengue quiero, hermanos, vamos a cantar merengue. No es para eso el evangelio. El evangelio es para que yo me tenga un solaz en este mundo. Este mundo para mí es un desierto, hermanos. Este mundo es un desierto donde solo la palabra de Dios es ese oasis para mi alma. Es ese oasis para mi alma, es mi refugio. La palabra del Señor es mi esperanza, la que alimenta el espíritu en mi vida para que un día yo esté con Él eternamente y para siempre. Job dijo, y no he de morir, dijo, sin que antes mis ojos vean su gloria. Entonces, eso se trata del evangelio. Pues es que mucha gente tergiversa. ¿Cuál es el verdadero evangelio que el apóstol Pablo predicaba? Es precisamente estas exhortaciones. Primero se la hizo a Gálatas, porque él estaba maravillado que ya habían tirado lo que el apóstol Pablo había predicado y habían agarrado otras cosas que realmente nada que ver, pues. Y a los de Tesalonicenses viene y les dice esto: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No está hablando el apóstol Pablo, les está exhortando a que mantengamos esa esperanza, a que mantengamos esa necesidad de los que durmieron en el Señor, pues ellos van a venir juntamente con el Señor. Miren qué tremendo esto, ¿eh?
va a venir juntamente con el Señor Jesucristo, ahí van a venir, pero nosotros tampoco nosotros cuando habla aquí, no dice que nosotros vamos a ser primeros que ellos, ¿va? El Señor es justo, en Él hay justicia, pues. Todos vamos a ser iguales, pues. No va a ser, no, es que aquellos se quedan más tiempo, ellos tienen un mejor privilegio, no. En el Señor todo es justo, pues. No hay injusticia. Entonces dice que Él va a venir con voz de ángel, con trompeta del Señor, y dice que en el aire le recibiremos, seremos arrebatados. Pues que el apóstol Pablo en otra carta dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¡Pah! Seremos transformados. Lo que ustedes miran hoy va a ser transformado, no podemos ser lo mismo, pues, ¿ya? Entonces es interesante que este es el verdadero evangelio, esta es la verdadera esperanza. No piensen ustedes que nosotros, como muchas otras iglesias, nosotros tenemos la verdad. Nosotros no, es la palabra la que estamos predicando, y esta es la que tiene la verdad, porque es la voz del Señor. Y el Señor nos dice aquí que nuestra esperanza no es que le pidamos a Él casas, no es que le pidamos nosotros grandes negocios, no es que le pidamos la bendición de tener dinero, oro, plata. No, lo que nosotros debemos de rogar a Dios es mantener esta esperanza de que así como el Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día, así también nosotros seremos resucitados como Él fue resucitado. Esa es la esperanza del Evangelio. No es una situación donde yo esté pensando en que necesito plata, necesito trabajo. No, necesito en mi corazón mantener esa esperanza que así como el Señor Jesucristo murió, así como el Señor Jesús resucitó, así como hoy está en medio de nosotros como vencedor de la muerte, así también estaremos con Él juntamente, eternamente, para siempre. Entonces de eso se trata el Evangelio. Se trata de que nosotros nos animemos unos a otros a mantener nuestra fe plantada en esta esperanza, que así como Él murió, así también nosotros hemos resucitados. No importa que si nosotros estemos pasando una situación bien difícil económicamente, no importa si estamos por medio de una situación bien precaria, la esperanza nuestra es que Él nos va a sacar de esta situación, y no porque digamos estamos en esta situación difícil, nos va a poner en una casa multimillonaria, y usted va a estar con piscina y va a estar tomando sus jugos. ¡Ay, qué bendición! No se trata de eso. La bendición nuestra va a ser que nosotros vamos a descansar eternamente con Él, porque así dice en el Antiguo Testamento, dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, dice, volverán a Sión cantando, su gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, dice, ¿verdad? Y Él dice que enjuagará toda lágrima, dice que ya no va a haber lágrimas, solo gozo y alegría. ¿Por qué? Porque Él va a estar con nosotros eternamente y para siempre. La pregunta que yo hago en esta hora, hermanos, ¿extraña usted a ese Señor Jesucristo en su corazón? ¿Lo extraña usted o llena ese corazón de esa extrañadez con música, con cosas del mundo, con cosas de esta situación que se vive en este mundo? Entonces déjeme decirle que realmente usted no extraña al Señor Jesucristo. Por eso es que David dice, mi alma te alaba, dice, mi alma te anhela, dice, es un anhelo, ¿verdad? Es como cuando uno se separa por un tiempo de cuestiones de trabajo de su esposa, y uno la llama a la familia, cómo están patojos, y cómo les va, y entra un sentimiento de angustia, de tristeza, ¿verdad? Que uno dice, ¿dónde estará? ¿Cómo estará comiendo? ¿No estarán comiendo? ¿Qué estarán haciendo? Ya llegó el patojo, no ha llegado los hijos, ya, ¿cómo están? Contame, ¿ah? Porque hay un anhelo de estar unidos. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, la palabra del Señor nos alimenta esa unidad con el Señor, que un día vamos a estar con Él, pero el Evangelio que hoy en día se está predicando, nada que ver con lo que dice la palabra del Señor, nada que ver. La gente anda en otro mundo totalmente, y qué bueno que sería el mundo espiritual, no, hombre, anda en un mundo totalmente perdido, pues pensando, yo siento que mi próximo proyecto que tengo, si Dios así me lo permite, dice la gente, que le estoy pidiendo al Señor, estoy trabajando en el Señor para que me dé mi pick-up, para que me dé un nuevo negocio, ahí voy, pues poco a poco en el nombre del Señor, pues ese es mi nuevo plan.
En ningún momento el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, en ningún momento le dice eso a los gálatas. Al contrario, les comparte la palabra para que no pierdan la mirada en Cristo Jesús. Que hoy en día la mayoría ya no predica a Cristo, se predican a sí mismos. Se predican ellos mismos, no predican a Cristo, se predican a sí mismos. No es que yo, hermano, el evangelio según fulano de tal, dice este hombre abusivo, de veras, hermanos, abusivos. Pero ni el apóstol Pablo decía así. El apóstol Pablo decía, aquí cualquiera y todos serán juzgados conforme a mi evangelio. Pero era un hombre realmente, hermanos, que su imagen del apóstol Pablo nadie la quería. Cuando hablo así de imagen me refiero a su aspecto físico. Realmente el apóstol Pablo tenía sinusitis, según cuentan los teólogos de la palabra, ese que tenía sinusitis, era su aspecto no era agradable a los ojos del Señor. Tan así tan así el apóstol Pablo se parecía a Cristo, que la profecía dice de Cristo, que de Cristo dice que no va a ser, su rostro no va a ser grato para las masas, dice, ¿verdad? O sea, no es como mucha gente que sale hoy en las ¿cómo se llama? En las prédicas que uno mira, salen bien entacuchados, maquillados, bien peinaditos y ahí salen bonitos, pues, que llama la atención. El apóstol Pablo no era así. El apóstol Pablo tenía su aspecto, pues que él defendió mucho su ministerio con Corintios, porque en los Corintios lo despreciaban. Después que él estuvo compartiendo la palabra, después vinieron otros a compartir que venían más presentables, entre comillas, pero traían engaño. Eran falsos profetas, eran falsos apóstoles, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo, él era bien sencillo, era bien humilde y no era gravoso para nadie. Él trabajaba, hacía campañas, o sea, hacía ¿cómo se dice? Hacía casas de campaña, pues así, carpas, esa es la palabra. Hacía carpas, en lo que andaba cosiendo, y por eso es que le costaba ver, porque la mayoría que cose les empieza a afectar la vista, porque están ahí concentrados en cositas pequeñas, ¿ya? Y el apóstol Pablo así, cosiendo, para no ser gravosos, ¿a qué dice? A nadie. Él financiaba las propias misiones para no estar dependiendo de nadie. No sé si me estoy dando a entender. Dependía solamente de Dios. ¿Cuánto apóstol hoy en día? Soy apóstol, el Señor dice que mi anillo de apóstol, aquí está, bendiciones hermanos, ahí dejan sus diezmos, aquí todo es dinero, hermanos. El apóstol Pablo no era gravoso para nadie, él trabajaba con sus propias manos, hacía sus carpas, dice, y ahí estaba cosiendo y trabajando, haciendo la bendición, teniendo la bendición de Dios, estaba el contento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es distinto en el evangelio. Si un evangelio sí cae mal, pues un evangelio sí cae mal, molesta un evangelio así, molesta, porque uno dice, o sea que no puedo yo ni siquiera recibir una ofrenda. Hermanos, miren, la gente hoy en día ha tergiversado el evangelio hasta más no poder, hermanos, hasta más no poder. Eso ha venido desde el diablo ha trabajado astutamente ha trabajado para tergiversar el evangelio, hermanos, para tergiversarlo totalmente. Miren, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, desde cuando ha venido queriendo apoderarse de Jerusalén, y que Jerusalén aquí, ¿para qué? Para poder tener las masas dominadas conforme a lo que está escrito. Pero el Señor no quiso que las masas fueran dominadas, sino que el Señor lo que quiso es que el evangelio sea para aquellos que quieren ser libres. El evangelio es para que aquellos que quieren ser libres y quieren aceptar el gobierno de Cristo en nuestras vidas, ¿ya? Entonces sigo leyendo. Entonces miren lo que dice aquí vamos a leer aquí en Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 6 y versículo 25. Aquí el Señor Jesucristo vuelve a seguir con el mismo espíritu del apóstol Pablo. Dice algo bien interesante, porque en la palabra del Señor, y lo mismo que está hablando el apóstol Pablo, en cuanto a que están escuchando otro evangelio, y en cuanto a exhortarlos para que se concentren en las cosas espirituales y que no pierdan la fe, igual lo dice el Señor Jesucristo aquí en
Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice esto: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granos, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, dice. Pero me llama mucho la atención, porque hoy en día se predica totalmente lo contrario, ¿ya? Porque aquí el Señor Jesucristo habla de algo muy interesante. Dice así, dice aquí, porque los gentiles les buscan todas estas cosas, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, ¿ya? Y le recomienda, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Entonces, ¿quiénes son los que buscan con afán? ¿Quiénes son los que andan detrás del dinero, de las bendiciones, por decirle? No le vamos a hablar bendición, le vamos a hablar de cosas físicas, como está hablando aquí el Señor Jesucristo. ¿Quiénes son? Los gentiles, dice. ¿Y los gentiles quiénes son? Los gentiles son los que no son herederos del reino de los cielos. ¿Ya? Entonces, ¿y qué muchos pastores hoy enseñan? ¿Qué enseñan muchos pastores hoy en día? A que se busque lo físico. Pídale al Señor, usted es hijo del rey, vístase como príncipe. Usted es hijo de Dios, pues no ande como mendigo. Así, hermanos. Entonces la gente, mientras que aquí la palabra de Dios dice, mas vosotros, sabe Dios de que tenéis necesidad de todo. Él no está aludiendo a las necesidades que nosotros tenemos, ¿ya? Él no está diciendo que nos va a malvestir o nos va a dejar a la deriva. Él sabe de las cosas que nosotros necesitamos, como padre que es, pues, ¿ya? Como uno de padre, así es. Uno mira, este ya no tiene zapatos, aquel le está fallando la muela, aquel, o sea, sabe las necesidades que tienen sus hijos, ¿ya? Sabe las necesidades y dice, bueno, primeramente Dios, en esta quincena vamos a ver cómo hacemos para poder llevar al muchacho con el odontólogo, vamos a llegar a la zapatería, que ya no tiene ropa, que ya no tiene esto. El papá sabe las necesidades que tienen sus hijos. Así mismo, por mucho que nuestros hijos estén haciendo un montón de cosas para que, como muchos padres dicen, si te portas bien, te voy a comprar tus zapatos, si te portas bien, te voy a comprar esto. Y el muchacho hace el esfuerzo por portarse bien en todo sentido, pero no es cuestión de esfuerzo de portarse bien, sino es cuestión de que ya el papá sabe de qué tiene necesidad. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, este es el punto. El punto es de que mucha gente quiere que se esfuerza, se afana por obtenerlo, pero si el Señor no quiere dárselo, ¿qué puede hacer usted? Si el Señor no quiere abrir el chorro, ¿qué puede hacer usted? No puede hacer nada, ahí puede estar topando. Por eso es que me gusta mucho un salmo. David dice, es por demás que os levantéis de madrugada, dice, y que vayáis tarde a reposar, porque a su amado, dice la palabra, Dios le dará el sueño, dice, ¿ya? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, dice. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano está la guardia, dice. O sea,
Esto es lo que está dando a entender el Señor Jesucristo. Si Dios está con nosotros, Él se va a preocupar de todas las necesidades que nosotros tengamos. Si Dios mora en nosotros, si su Espíritu está en nosotros, Él se va a encargar de todas nuestras necesidades, pues. ¿Ya? Si el Señor tiene un plan para las mujercitas que están en esta congregación y están solteras, si el Señor tiene un plan para ellos, el Señor les va a mandar un marido, un esposo que sea conforme a la necesidad que Él vea en cada una de las que están hoy aquí reunidas, pues. No hay necesidad que vayan a estar metiéndose en redes, tomándose fotos de así, miras sexy, apachando el ojo y haciendo así. No hay necesidad que se busque. Simplemente hay que buscar a Dios, su justicia. Y entonces lo demás va a ser añadido, pues a su tiempo va a venir, pum, ahí está. Ahí está la bendición del Señor. No hay necesidad que, como se dice, es que como hay que salgan a buscar trabajo, que vayan, que conozcan patojos. No hay necesidad de eso. ¿Por qué? Porque dice que buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás va a venir añadido, pues. Él sabe de qué necesitamos nosotros, de qué tenemos nosotros necesidad y qué nos va a mandar a cada uno de ustedes para que sean bendecidos. Pero ¿cuál es el problema? Igual los varones andan buscando novias y que viendo aquí, viendo allá, mujeres de aquí. Pero sabe el Señor qué es lo que va a mandar, pero como el muchacho se anticipa, ¡pum!, se mete con la persona equivocada. La embarazó, ahora tiene que vivir con ella. Pleitos aquí, pleitos allá, viven como que un perros y gatos en un costal. Meta usted un perro y un gato en un costal, parece una guerra ahí adentro, hermanos. Así viven muchas parejas que se anticiparon. Pensaron que aquí tuvieron relaciones y esto y el otro, y cuando realmente no era la disposición de Dios. ¿Y qué pasó? Separados, en pleitos y enemigos a morir a ustedes. Entonces, si nosotros realmente seguimos la voluntad del Señor, no solo nos va a dar algo que una pareja que nosotros necesitemos, sino que también nos va a dar su reino, nos va a dar justicia, nos va a dar paz, nos va a dar gozo, aunque nosotros estemos pasando cosas que sean distintas. Por eso el apóstol Pablo en Romanos dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, dice, ¿ya? Entonces nosotros no podemos decir esto no provino del Señor. Claro, todo ha provisto del Señor, pero nosotros no debemos de anticiparnos, porque es ahí donde empieza el problema. Por eso es que el evangelio que hoy se escucha es totalmente distinto. Es un evangelio que la gente busca las cosas que ellos quieren y no están esperando la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo dice, y a eso vine yo, a cumplir la voluntad de mi Padre. A eso vine, a cumplir la voluntad de mi Padre. Y muchos de nosotros no estamos esperando en la voluntad de Dios, sino que nos anticipamos a ella. Nos anticipamos. Y cuando sentimos, estamos en una situación bien difícil, porque nos hemos anticipado a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere en nuestra vida? ¿Qué es el verdadero evangelio? Es precisamente ese, que nosotros debemos de esperar en la voluntad de Dios. Se oye difícil, se oye como quien dice, sí, Dios nunca nos escucha, Dios, estoy pidiéndole a Dios qué ratos esto y qué ratos aquí. Posiblemente le está pidiendo las situaciones equivocadas. ¿Por qué? Porque usted debe primero buscar el reino del cielo, primero debe buscar la voluntad de Dios, primero debe buscar todas las cosas que Dios necesita de nosotros, ¿va? Y luego Él va a ir añadiendo todas las cosas conforme a lo que Él quiera ir añadiendo. Así va a ir Él bendiciéndonos, y usted y yo vamos a empezar a abrir nuestros ojos y vamos a darle la gloria a Dios y gracias a Dios, porque conforme a lo que Él nos está dando, así mismo vamos a estar contentos. Pero ¿cuál es el problema? Le vuelvo a insistir, que la gente ya no predica este evangelio. No es que yo tenga no como quien dice, es que esta es la verdad lo que estoy hablando, sino porque usted está viendo que estamos hablando de Cristo, estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de hombres que están sirviendo de ejemplo en donde está escrito. No estamos hablando de mí, no estamos hablando de mis proyectos, no estamos hablando de mi éxito, no estamos hablando de eso, porque eso al final no tiene nada edificante para los que nos escuchan.
Lo que tiene edificante es lo que está escrito, lo que nos lleva a nosotros a ser distintos, lo que nos lleva a nosotros a amar al Señor Jesucristo, lo que nos lleva a nosotros a quitar las cosas que nos gustan por agradar a aquel que nos llamó a su gloria eterna. De eso se trata, esa fuerza que nos da el Evangelio para hacer eso. Porque imagínese usted que si alguien viene y le gusta mucho comer cosas sabrosas, delicias, como se dice, y si usted viene y dice, Señor, le dice, mira, no comas de eso, ¿qué va a hacer? Ay, Señor, tan así, Señor, yo no creo que el Evangelio sea tan así usted. No, hombre, es que, ¿cómo va a pensar usted? No, hombre, es que no. Y miren, hermanos, empieza. Pero cuando el Espíritu de Dios está en la vida de alguien, hermanos, y si el Señor dice, no comas, amén, no vamos a comer. Quien me va a dar la fuerza va a ser el Espíritu, porque mi carne es rebelde, mi carne quiere obtener las cosas que hay en este mundo. Esta carne no se deja dominar, me quiere convencer a que yo le falle a Dios. Pero con la fuerza del Espíritu que hay en mi vida, por lo que yo esté escuchando de Dios, por lo que yo sé que Dios, quién es Dios, por eso dice el apóstol Pablo, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, dice. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. El Señor es celoso, el Señor es juicio, es justicia, ¿ah? Entonces cuando alguien cae en las manos de Él, a veces la cuenta y a veces ya no la cuenta, pues, ¿verdad? Veamos ahí en Romanos capítulo 8. Vamos a leer ahí rapidito antes de... Vean lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 8, versículo 10. Miren lo que dice aquí, es un poco así como que ironía lo que habla aquí el apóstol Pablo. Dice así: pero si Cristo está en vosotros, dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas si el Espíritu vive a causa de la justicia, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, y herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, dice. Amén. Entonces, este es el punto. El punto es que el Señor Jesucristo nos está dando su espíritu, y esa es la esperanza, que si somos hijos, también somos coherederos con Cristo, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es el verdadero evangelio, lo que estamos leyendo aquí, hermanos. Nuestra esperanza no es que usted diga, ahora soy hijo de Dios, ahora los carros, último modelo, ahora salgo de aquí, no sé qué. Miren, hermanos, cuánta persona no se ha hecho millonaria a costillas de un evangelio torcido, a costillas de que han torcido el evangelio, más bien dicho, a costillas de que ellos se sienten dioses. Ahorita está preso un tipo ahí, lo están juzgando en Miami. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy el apóstol. Hasta así hablaba una su voz medio extraña. Soy apóstol y aquí estoy, hermanos. Y una forma, y ahí, miren, millones de personas le siguen. Y millones de personas están orando porque dice que es injusto, que ahí están orando por él, para que el Señor lo rescate. No lo va a rescatar, hermanos, si cometió un grave error, hermanos. Y digamos que si se escapa de la justicia humana, no se va a escapar de la justicia divina, hermanos. Porque miren, hermanos, dice que hacía pasadijos así, donde metía a niñitas pequeñas, las desnudaba, las violaba, se metía con las esposas de los diáconos, con las esposas de los miembros de la iglesia, hermanos. Entonces, dígame usted, ¿en qué está escuchando usted entonces? ¿Dónde se tiene que basar con lo que usted escucha? En lo que está escrito. En lo que está escrito.
si esto que está escrito me ha cambiado a mí, ahí sí voy a hablar un poquito, si esto que está escrito me ha cambiado en mí, ha hecho un milagro en mi vida de rechazar lo que realmente me gustaba, lo que me agradaba. El Señor me ha venido y me ha quitado eso, miren hermanos, males de pequeñitos, miren hermanos, males que se han quedado enraizados ahí. El Señor ha hecho conciencia y ha dado la fuerza y la sabiduría para empezar a salir de eso, y vamos saliendo y vamos a ser perfectos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que está aquí escrito, hermanos. Pero si ese evangelio que usted escucha no lo lleva a esa conciencia, no lo lleva a esa situación, sino que lo lleva a enraizarse en este mundo, a tener cosas más materiales, más físicas, a echarse en su buen banquete, y que necesita ese dinero para estar en ambiente, necesito esto, déjenme decirles, hermanos, que ese evangelio es maldito. No el evangelio que estamos leyendo, no, sino que la persona que está predicando ese evangelio ya es un maldito, hermanos, porque así le dice el apóstol Pablo, hermanos. Entonces es bien interesante lo que estamos compartiendo, hermanos, porque es el Señor el que nos lleva a que seamos nosotros exhortados, ya, y que podamos nosotros tener esa necesidad de morir al pecado, El Señor no acepta el pecado, odia el pecado. Oiga bien, odia el pecado. Entonces nosotros debemos rogarle a Dios salir de ese pecado. Por eso es que me llama mucho la atención en el versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriremos, dice. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos, dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Cuando habla que somos guiados por el Espíritu de Dios, son a estas personas que dejan morir las cosas de la carne por ser guiados por Dios. Y cuando somos guiados, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, cuando alguien tiene pecado, vive en temor, vive en miedo. Viven miedo, hermanos. Yo por eso, a mí no sé qué me da cuando miro muchos apóstoles de aquí de Guatemala con guaruras, ¿verdad? Ahí están aquellos con sus armas ahí. ¿Cuál es su temor entonces? La Biblia dice, si es que no recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en ¿qué dice? En temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre quiere decir papito lindo, mi papi, por decirlo así. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea que el Espíritu que mora en nuestros corazones nos hace ser que somos hijos de Dios, y no porque lo que tengamos, anillos de oro, relojes de $2,000, $15,000, no por eso es que somos hijos de Dios, sino porque el pecado ya no mora en nuestra vida, y nos sentimos tristes cuando ese pecado se quiere meter en nuestro corazón y quiere hacernos hacer cosas que no son agradables al Señor. Nos sentimos compungidos. Señor, ¿cuándo vas a quitarme este cuerpo de muerte? ¿Ya? Necesito de tu espíritu para agradarte, para estar contigo. ¿Ya? Ese espíritu es el que nos da testimonio que somos hijos de Él, que ya no queremos el pecado. Pero esta carne muchas veces nos domina, pero ahí vamos, clamándole al Señor, suplicándole al Señor, y nos vamos separando poco a poco, y vamos siendo distintos. No porque el Señor nos ha separado el pecado, nos vamos a sentir mejores que los demás, no, de ninguna manera, hermanos. Siempre va a haber un espíritu de humildad y sencillez, considerando a los que el Señor todavía no ha iluminado, hermanos. De eso se trata el Evangelio. Porque mucha gente ni bien se siente superior. No, que yo soy el apóstol, no, cuidado. No, hermano, nosotros debemos de entender que somos hijos de Dios. El Señor Jesucristo dice que iba apretujándolo toda la gente, pero imagínense usted, apretujándolo, pero ninguno le sacaba poder. Ni ninguno le sacaba sabiduría. Y aquella mujer que tenía años de estar con su periodo mala, de ese su periodo, no le dejaba ese derrame de sangre. Y dice que dijo, solo que pudiera tocar el manto de su vestido, sé que el Señor me puede sanar. ¿Ya? Y que dice que cuando sintió, lo tocó. Entre toda la petecoción, ella se metió y tocó la orilla de su manto, y el Señor dice que sintió que, y le decía, pero Pedro, ay, me tocó, dijo.
Y Pedro, como todos nosotros, muchas veces menos chabacanones. Ay, Señor, tú me dices quién me tocó. Si, ¿cómo te traen? Todos te vienen apretujando y tú me dices que alguien me tocó. Sí, alguien me tocó, le digo. Porque poder de mí salió, le digo. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Entonces, si nosotros estamos aquí, hermanos, estamos dentro de las escrituras, no hay excusa que nosotros no podamos decir que no podamos hacer. Cuando hablo de eso no estoy hablando de obtener casas o carros, no. Estoy hablando de nuestra vida personal. No hay espíritu que se oponga al poder de Cristo, hermanos. No hay espíritu que se oponga, que quiera seguir batallando en contra de que usted quiere agradar a Dios. Usted quiere agradar a Dios, no tenga temor. El espíritu que el Señor nos ha dado es un espíritu de poder. Es un espíritu que es alimentado, se retroalimenta con las escrituras. Si usted y yo no leemos las escrituras, si usted y yo no buscamos lo bueno, si usted y yo no buscamos lo que es santo, entonces ese espíritu usted va a ir muriendo en usted. Lo va a matar al punto de que ya no va a poder decirle no al pecado. ¿Por qué cree que mucha gente hoy en día dice, ay, cristianos caídos? Ay, es que el pastor dice esto, el pastor hizo aquí, el pastor hizo allá. Porque dejó de leer las escrituras, porque dejó de orar, porque dejó de ayunar, porque dejó de hacer muchas cosas, porque se envaneció en su fama. Ya, es que no es lo mismo que nosotros hacemos aquí como 8 o 10 personas, a tener miles y miles de personas alrededor que están diezmando, que están dando esto, que están dando ofrenda, que están dando este. Miren, hermanos, dinero, se vuelven locos por el dinero. Igual le pasó a este hombre que les estoy compartiendo. Millonario, casas de muchísimo valor en Estados Unidos y todo, casas que llevaban a las patogas ahí a hacer sus jolgorios, hermanos. ¿Cómo puede alguien que después de haber predicado la palabra, de estar hablando de Dios, estar fornicando con las hijas de los miembros, hermanos? Es que eso es detestable totalmente, hermanos. Por eso es que dice que nosotros debemos buscar la justicia de Dios, hermanos. Es detestable, hermanos. Mucha gente dirá, es que son hombres débiles. Ustedes, la mera verdad que son débiles y que pobrecitos. No, hermanos. Esta gente es maldita, hermanos. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Cualquiera que predicare otro tipo de evangelio sea maldito, hermanos. Sea anatema, ¿ya? Y peor aquellos que siguen ese tipo de evangelio. Aquellos que se sienten contentos. Es que yo la mera verdad nací homosexual. No se nace homosexual, hermanos. O es hombre o es mujer, punto. Yo no sé mucho de medicina, no sé mucho de ciencia, pero yo no puedo creer yo que alguien que nació con facultades de varón, hermanos, la naturaleza se haya confundido y se confundió, te metieron un estuche que es distinto. Y resulta que sea mujer, no, hermanos. Varón, mujer, hermanos, punto. Ya que el espíritu maligno los haya tergiversado, los haya puesto con un engaño, hermanos, eso ya es otra cosa, pues. Pero el Señor nos llama a nosotros, hermanos, a que nosotros nos mantengamos en un espíritu de esperanza, en un espíritu de justicia, en un espíritu de mantenernos aguardando nuestra vida. Jesucristo está pronto de venir. Jesucristo, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, dice la palabra. Muy pronto va a venir. Pero ¿cómo nos va a hallar? ¿Cómo nos va a hallar a usted? ¿Cómo me va a hallar a mí? ¿Ya? Esperándolo. Es que si es inminente la venida del Señor, hermanos. Muchos creen que es que, como dice en la carta de Pedro, muchos piensan que el Señor ya tardó. ¿Desde cuándo se viene hablando de que el Señor viene y no viene? ¿Va? Muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Mientras tanto, me voy a dar una despedidita del mundo, dice mucha gente, y se va a chupar, se va a fornicar, se va a adulterar. Me voy a echar la última despedida. No, hermanos, aquí no hay cuestión de últimas despedidas. Aquí es cuestión de clamarle al Señor que el Señor nos ayude, porque Él viene por nosotros y nos va a dar vida eterna. No permita usted que el enemigo le robe su vida. No permita que se la robe. No permita que el enemigo le robe su corona que el Señor tiene destinada para cada uno de aquellos que quieren ser salvos, hermanos. No permita usted que el Señor borre su nombre del libro de la vida, hermanos. No permita, hay que clamarle al Señor. De que sí es bonito el mundo. Sí es bonito, hermanos. Nadie le está diciendo lo contrario.
pero es de eso bonito, detrás de eso bonito hay un monstruo, hermanos, hay un demonio que está dominando para que usted lo vea así de bonito, hermanos. Es un espejismo, que a la hora de que se rompe ese espejismo usted va a ver la realidad de todo eso, hermanos. Nunca se me olvida a mí una escena de una película que miraba ahí hace años, y están aquellos con unas brujas, y las brujas así todas horribles, ¿verdad? Monstruosas, pero como les metieron en una situación así, y aquellos las miraban bellísimas, ¿verdad? Bellísimas, y un gran banquete, pero así con mieles y tantas sabrosidades de comida, ¿verdad? Frutas enormes, bonito y todo, y aquello va a darle, y va a comer, y un tipo de esos que estaban con ese éxtasis, ¿ah? Empezó como que a reaccionar así, a reaccionar, empezó a ver la cara de las mujeres esas, ¿verdad? Monstruosas, se espantaba, y empezó a ver la comida, eran gusanos, cosas así horribles, así, gusanos así. Y le pongo ese ejemplo no porque entre en curiosidad qué película es, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, así de engañoso es este mundo, hermanos. Usted mira una gran mujer, ¡ay, qué hermosa mujer! Y usted se deleita en ella, pero realmente el trasfondo de esa mujer es su condenación. El trasfondo de esa mujer es su condenación. Usted mira deleites en este mundo, ¡ay, qué bonito! Pero el trasfondo de eso son animales extraños, ¿ya? Entonces, ¿a qué es lo que vamos con esto, hermanos? A que eso nos lleva al verdadero evangelio. Nuestra realidad, hermanos, solo está en Cristo. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad es esa, que solo con Cristo podemos ser más que vencedores. Usted y yo no podemos solos. No podemos. ¿Cómo va a ver usted que viene el enemigo, le sirve un plato así hermoso, sabroso? Y usted dice, ¿cómo es que aquel mira que son gusanos los que estoy comiendo yo? No, es que no puedo creer yo eso, ¿va? Porque cuando Dios abre los ojos, oiga bien, por eso es que David decía, Señor, abre mis ojos, dice, y voy a ver las maravillas de tu ley. Así como la gente del mundo dice, ¿cómo es que ustedes creen a un libro? ¿Cómo es que ustedes? Pero para nosotros, como el Señor ya abrió nuestros ojos, son maravillas. Amén. Eso son maravillas. Y cambio con aquel que uno llega y dice, mira, vos estás comiendo gusanos, vos, eso es algo que da asco, vos, ¿cómo vas a pensar vos eso? No sé, bien, hombre, eso te va a llevar a la condenación. Pero como no ha abierto sus ojos, cuando el Señor le abre sus ojos, se va a espantar y va a decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Pues, no sé si me estoy dando a entender, hermanos. Ese es el verdadero evangelio. Un verdadero evangelio nos abre los ojos y dice, Dios mío, yo con esto no estoy diciendo que usted vaya a pelear con su pastor, que vaya a pelear, no, hermano, sino que Dios abra sus ojos para que usted pueda tener ese encuentro verdadero con su Dios, tener ese encuentro verdadero, porque Cristo está muy pronto a venir. Y por eso es que dice esta expresión, con eso quiero terminar, dice, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Y cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos enfermo? Por cuanto me lo hiciste a uno de estos, a mí me lo hiciste. Entra al gozo de tu Señor. Y la otra expresión es esta, dice, Señor, si en tus plazas comíamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos un montón de cosas. Sí, pero yo no los conozco, hacedores de maldad. ¿Ya? Mucha gente hace cosas buenas con el Señor, hace muchas cosas. Va a visitar enfermos, sin necesidad de que alguien le esté diciendo hay que visitarlo. Hace obras, sí, el Señor, pero calladito, miren, está haciendo. Entonces el Señor ama a aquellos que hacen y desconoce a aquellos que hablan, ¿ya? Porque aquellos dicen, Señor, si en tus plazas comíamos, si en tu nombre expulsamos demonios, sí, yo no los conozco. Y les dice, hacedores de maldad. O sea, no viven lo que hablan. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ese es el punto, hermanos. El punto es que la palabra de Dios, el verdadero evangelio, nos hace hacer, no hablar, hacer, ¿ya? Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, somos personas como Dios. Increíble eso, hermanos. Somos personas como Dios porque nos da de su misericordia, y de esa misma misericordia también nosotros damos. Así como Dios nos da una oportunidad, así también nosotros debemos de dar oportunidad a los que no tienen todavía la luz de Cristo. Hay que ser pacientes,
hay que ser tolerantes, hay que estar con ellos continuamente hasta que el Señor les abra sus ojos. Amén. De eso se trata el Evangelio. No se trata de volar de la cabeza, vos sos un hijo del diablo, fuera de aquí. No, se trata de que nosotros, así como el Señor ha tenido paciencia con nosotros, ¿o acaso el Señor no ha tenido paciencia con algunos de los que van a escuchar este mensaje? Claro que ha tenido paciencia, ha tenido misericordia, porque dice así dice la palabra, porque no nos has tratado conforme a nuestras obras, sino conforme a tu misericordia, porque conforme a nuestras obras merecieron la muerte, pero más por su misericordia el Señor nos ha guardado. Amén. Que el Señor bendiga nuestras vidas y que, si Dios nos permite, de hoy en noche vamos a estar compartiendo de nuevo el mensaje. Que el Señor les bendiga. Amén.